Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Saludos a México, saludos a Perú, saludos a Ecuador, saludos a Colombia. Veo que se están sumando participantes de toda la región. Es un verdadero honor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del curso Claves para el éxito de las pymes de industrias creativas y TIC, organizado por la LADI con la cooperación de la UNTAC en este Año Internacional de las Industrias Creativas. Este curso, así como las próximas conferencias sobre temas vinculados al sector de las industrias creativas y la rueda de negocios que estamos organizando en la LADI el próximo 23 y 24 de agosto, tienen por objetivo abrir espacios de oportunidad para los emprendimientos y pymes de la industria creativa de nuestra región. La sesión de hoy tratará el tema la protección de las creaciones, un aspecto central para la economía creativa. Y su exposición estará a cargo de la muy distinguida experta de la comunidad andina, Deyanira Camacho, especialista en propiedad intelectual, actualmente en funciones en la Secretaría General de la Comunidad Andina. No voy a anticipar los contenidos de su presentación, pero sí permítame contarles que Deyanira es abogada ecuatoriana con posgrado en propiedad intelectual, es magíster en negociación, mediación y arbitraje. Cuenta con 20 años de trayectoria profesional en los sectores privado y público. Fue directora nacional de obtenciones vegetales en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, cargo desde el que participó en foros y negociaciones internacionales, en particular en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En el año 2011 obtuvo el beneplácito de las Naciones Unidas para ser uno de los 20 miembros internacionales del Comité Tecnológico Ejecutivo en la Convención Marco de Cambio Climático. En su vida académica ha sido profesora universitaria y autora de textos y artículos sobre propiedad intelectual y derecho constitucional. Coordinó la carrera de Derecho en la modalidad distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Complementa su experiencia con el desarrollo de franquicias, el derecho constitucional y el derecho del consumidor. Desde el 2015 se desempeña como funcionaria internacional de propiedad intelectual y recursos genéticos en la Secretaría General de la Comunidad Andina, cargo desde el cual atiende el Comité Andino Ad Hoc de Propiedad Intelectual, espacio en el que se revisan y debaten las normas andinas. Deyanira, muchísimas gracias. Como decía, es un verdadero honor tenerte con nosotros y bueno, tienes la palabra, en este caso, la pantalla es tuya. Bienvenida y gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Mónica, por la amable presentación. En primer lugar, quería saludar a la LADI por este esfuerzo que están haciendo, felicitarlos. Es muy importante para la región contar con estos espacios. Quería agradecer personalmente, digamos, por esta vía a la señora Mónica Martínez y a todo ese equipo de trabajo de mujeres estupendas con quienes he estado coordinando estos días mi intervención en esta mañana para ustedes. Y por supuesto, quería saludar también a todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy y a quienes, pues, con quienes espero poder conversar de un tema que es fundamental para todos aquellos que de alguna manera están en el campo de las industrias creativas. Bueno, con este agradecimiento a la LADI quería preguntar si es que ya se ve, si estoy compartiendo la pantalla. Sí, Deyanira, lo que estamos Ya, viendo es la pantalla de Comunidad Andina. perfecto. Muy bien. Me han invitado desde la LADI a platicar con ustedes acerca de un aspecto fundamental para el desarrollo de las industrias creativas, esto es la propiedad intelectual. Y en tal sentido, quisiera yo proponerles esta cifra, 323 mil millones de dólares. Esta cifra, pues,
quisiera que ustedes piensen en qué es lo que podría ser esta cifra. Sin duda, alguno pensará en el presupuesto general de un Estado. Bueno, realmente esa cifra sobrepasa y con creces de los presupuestos de muchos de nuestros estados. ¿Saben qué es esta cifra? Es esto. Es la marca Apple al año 2020. Y ese es el valor de la marca Apple. Pero no solo es que la marca Apple es una marca y ya está. Detrás de esta marca, que por cierto es un derecho de propiedad intelectual, tenemos varios espacios, varias aristas que pueden ser, que son reales y además potenciales y de las cuales ustedes como creadores de contenidos, como personas que están inmersas en estas industrias culturales y aportando a las mismas, y también como consumidores, por supuesto, también de contenidos de este tipo de industrias, podrían participar. Detrás de esta marca pues hay posibilidades, además, realidades de software, de diseños, de audiovisuales, de música, de fotos, de pintura, de videojuegos, de tecnología, etc. Cuando vemos el transcurrir del tiempo, y si ustedes pues entran en internet y pudieran ver cómo ha sido el progreso marcario, por ejemplo, y el valor de las marcas en estas últimas décadas, se van a dar cuenta cómo ha cambiado entre la década de los 90 y ahora el listado de las top marcas en cuanto a su valor. Hoy por hoy, como ustedes ven, la lista básicamente tiene a muchas empresas de servicios tecnológicos o de tecnología. Antes, básicamente, esa lista la componían franquicias de comida, bebidas, y por ahí alguna empresa de automóvil. Y para empezar, ya adentrarnos en la materia, yo quería retroceder a 2 clases atrás que ustedes recibieron, que la recibieron de la señora Marisa Henderson. La señora Marisa Henderson nos proponía, en su clase, ella proponía una serie de definiciones que hacían relación a la economía creativa, llámelo industrias culturales, economía naranja, pero en todas ellas, ¿saben qué pasaba? Que independientemente del origen de estas definiciones, había un vínculo directamente con la propiedad intelectual, ya sea porque este vínculo era un vínculo expreso o en el caso de cuando no era un vínculo expreso, se mencionaban objetos protegidos por la propiedad intelectual, la radiodifusión, la música, el cine, en fin, la arquitectura, la publicidad, todo ello está protegido por la propiedad intelectual. Y también quería recordar lo que la clase pasada para ustedes, el señor David Parrish nos invitaba a reflexionar y que es muy importante y lo traigo acá porque ustedes están, o muchos de ustedes, están por participar de una rueda de negocios que posteriormente está organizando la LADI. Y en ese sentido, bien vale la pena preguntarse qué es el significado del éxito, y eso nos invitaba el señor Parrish pues a pensar, y nos decía, miren, para algunos el éxito tiene una medida monetaria, para otros el éxito está más bien en el orden de crear un negocio que nos permita tener un estilo de vida determinado, que es el estilo de vida que queremos tener. Pero lo que sí queda claro es que cada quien va a definir lo que es el éxito para esa persona, para esa empresa. Lo importante es que se tenga claro el objetivo al que se apunta, porque si no se tiene claro, se va a perder en el camino. Pero desde mi abordaje, desde el abordaje que me toca conversar este día, del que me toca desarrollar este día, lo que sí les quiero decir es lo siguiente: bien sea que ustedes estén en las industrias creativas porque realmente quieren generar riqueza de las industrias creativas, o si no es solo ese su objetivo, no siendo ese su objetivo principal, quieren generar un negocio que les permita tener un estilo de vida determinado, no necesariamente con el objetivo de súper económico como idea principal. En cualquier caso, se van a encontrar con la propiedad intelectual y la van a necesitar para que los acompañe en este camino, no como un fin, sino como una herramienta para que ustedes puedan desarrollarse en este espacio de la economía creativa. La economía creativa
y la creatividad en realidad genera riqueza. Digamos, a estas alturas del partido de la vida, de este mundo global, de este mundo, digamos, de la sociedad del conocimiento, es imposible negarlo. La creatividad genera riqueza. Y esta riqueza, pues, tiene que avanzar y tiene que estar presente en toda una cadena de valor, que empieza desde la generación de las ideas hasta convertir esas ideas en productos o en servicios, ¿verdad? Y tiene una importante cuota de valor social. ¿Por qué? Porque aporta muchísimo empleo en la sociedad. Y empleo es alrededor del patrimonio, del arte, de la multimedia, de las creaciones funcionales. Y en toda esta cadena productiva, en toda esta cadena de valor hay inversión. Y esa inversión, ya sea porque tienen los resultados tangibles, digamos, por decirlo de alguna manera, no solo lo que está en el mundo de sus ideas, sino los resultados de lo que está en el mundo de sus ideas traducidos de alguna manera en obras o en marcas o en tecnología, hay que protegerla. ¿Y cómo se la protege? Con los derechos de propiedad intelectual. La economía creativa, pues, nos propone una serie de espacios donde la propiedad intelectual está de pleno, desde los registros de marcas, que con mucha pena no es algo a lo que se atiende mucho cuando se está en economía creativa. Muchas personas que están en economía creativa, especialmente aquellos que están recién empezando, se enfocan más bien en los temas que están relacionados con el derecho de autor, cosa que es muy importante sin duda alguna, pero no descuiden los registros marcarios, porque lo vamos a ver más adelante, la marca es el vínculo con la sociedad y con el consumidor. Pero entonces, bien, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es una herramienta que sirve para proteger todas aquellas creaciones del intelecto humano. Entonces, tiene varios escenarios donde se mueve la propiedad intelectual, que los vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero sí quisiera dejar en ustedes la siguiente palabra, que me parece que es la columna vertebral de la propiedad intelectual, y es el derecho de exclusión. La propiedad intelectual lo que finalmente brinda es, a su titular, es un derecho de exclusión. ¿Qué significa? Que quien es titular de un derecho de propiedad intelectual va a poder excluir terceros de que esos terceros exploten el objeto de su titularidad que está protegido bajo derechos de propiedad intelectual. Entonces, esta es la parte que le asiste a quienes invierten, a quienes crean, para justamente incentivarse a seguir invirtiendo, porque están excluyendo a los terceros de esa posibilidad de explotar ese bien, ¿verdad? Pero por otro lado, también tenemos digamos, el contrapeso de este derecho de exclusión, ¿no? Que incluso ustedes deben haber escuchado que la propiedad intelectual se la asocia con monopolios, con un derecho monopólico, sin duda que en algunos espacios así es por un tiempo determinado, y justamente a eso iba. La propiedad intelectual tiene un contrapeso, que es el dominio público. ¿Cuándo aparece el dominio público? Cuando el derecho de propiedad intelectual prescribe, ¿sí? Y hay tiempos distintos de prescripción, pero lo importante es que prescribe. ¿Y eso en qué ayuda? En que con el tiempo, una vez que pase el tiempo de protección de ese derecho de propiedad intelectual, viene la democratización, y con la democratización viene el acceso. ¿El acceso a qué? El acceso a estos bienes que tuvieron la protección de la propiedad intelectual. Bienes relativos a bienes culturales, los bienes y servicios relativos a medicamentos, a tecnología, y es por eso, por ejemplo, que hoy por hoy podemos disfrutar o podemos disfrutar por un lado de bienes culturales, como lo podrían ser las obras de William Shakespeare, sin necesidad de pedir permiso a su autor o de pagar algo, en el caso de que se quiera utilizar eso para generar industrias creativas. O, por ejemplo, los medicamentos genéricos, también es otro de los grandes ejemplos sobre la importancia del dominio público. Entonces, ¿qué es lo que finalmente busca la propiedad intelectual? Un equilibrio entre el derecho
de los titulares de las obras, de las marcas, de las patentes, es decir, de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y de la sociedad a acceder a esos bienes tecnológicos, de estos bienes culturales. La idea es un equilibrio. ¿Por qué? Porque esto debería convertirse en un círculo virtuoso, es decir, protegemos a quienes crean, a quienes crean y además invierten, porque no todos los que invierten crean, hay gente que apuesta, que invierte, apostando a una creación y no necesariamente es el creador, pero esa persona también necesita ser protegida en sus inversiones, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén ahí, ya sea como creadores o como inversionistas o como ambos, deben asistirse y ojalá se asistan de los derechos de propiedad intelectual. Y por otro lado, también como consumidores, ustedes desean acceder a bienes y servicios, en este caso culturales, y entonces justamente la propiedad intelectual aporta a eso. Ahora, ¿por qué la propiedad intelectual es importante? Porque si no estuvieran los derechos de propiedad intelectual, piensen ustedes en lo que les pasaría, y tal vez algunos de ustedes ya han tenido alguna ingrata experiencia de haber creado algo, de no haberlo protegido y después de haber visto cómo el producto de su creación está siendo explotado por terceros y usted simplemente se quedó pues marginado de esa posibilidad de explotar su producto. ¿Por qué? Porque no siempre quien crea tiene las posibilidades económicas para generar todo lo que viene después de la creación del producto o del servicio. ¿Qué es eso? El recorrido con ferias, en el caso de los libros, por ejemplo, lanzamientos, distribución, comercialización, publicidad, etcétera. Eso tiene un costo y no siempre se tiene esa posibilidad, está en las manos de los creadores tener esa posibilidad. Entonces, tener a la propiedad intelectual ahí les va a dar a ustedes esa seguridad, esa garantía de que ustedes van a poder explotar el producto que ustedes van a proteger a través de los derechos de propiedad intelectual y se van a poder resarcir, van a poder generar riqueza económica, para riqueza no solo digamos monetaria o económica, para efectos de qué? De que ustedes puedan vivir de ello. Esa es la idea. La idea es que los creadores, la propiedad intelectual asista a los creadores para protegerlos por un tiempo, que los creadores puedan lucrar de ello, puedan vivir de ello para que puedan seguir creando y que cuando esto pase al dominio público, esto siendo el resultado de su creación, el público pueda beneficiarse. Me explico, pasa al dominio público, el público lo puede utilizar ya de manera libre, pero antes ya ese autor o ese inversionista pudo seguir generando riqueza en cuanto a contenidos y también riqueza que le permita a esa persona, a esa empresa que invierte o que crea, pues continuar. Y por otro lado, la propiedad intelectual también al dar esa protección permite que más gente cree porque está incentivada en crear y que después de eso pase al dominio público y por tanto la sociedad se beneficia teniendo más bienes culturales. La propiedad intelectual tiene generalmente 3 áreas, pero esto va a depender de la legislación de cada país. Nosotros en este conversatorio vamos a referirnos únicamente a 2, que son el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial. En el caso del derecho de autor, protege a las obras que tengan originalidad, es decir, aquellas obras que tengan, cuyo creador deje su impronta, su huella. No necesita, a diferencia de las marcas, puede ser distintiva, lo que necesita es ser original. Tiene que tener una huella, una impronta. El autor, pues el autor, el creador de una pintura, de un libro, sin duda, y ustedes están en este mundo, entienden perfectamente cuando se habla de la palabra originalidad, todo lo que implica. Y este derecho de autor le ofrece al autor, por un lado, derechos morales y por otro lado, derechos patrimoniales. Los derechos morales regularmente están íntimamente vinculados con el autor, es decir,
le ofrecen al autor de manera imprescriptible, entre otros, porque también las legislaciones en ese sentido aportan muchos más, pero el fundamental derecho moral es el derecho de paternidad, el derecho a que se lo reconozca a ese autor, a ese creador, como el autor de esa obra. Digámoslo, William Shakespeare escribió El Mercader de Venecia, y no porque ya hayan pasado 5 siglos, significa que él, como ya no se necesita su permiso para poder reproducir su obra, entonces yo voy a borrar el nombre William Shakespeare y voy a poner Deyanira Camacho. Eso no ocurre porque justamente el derecho de autor lo protege ese nombre, protege la paternidad de esa obra. No, y la protege por siempre, eso es imprescriptible. No así con los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales que tienen una directa relación con el quehacer económico, sí prescriben en el tiempo. Ahí tenemos entre algunos de los derechos morales, tenemos, digamos, patrimoniales, está el derecho de reproducción, de comunicación pública, de importación, y según la legislación, estos derechos patrimoniales tienen un periodo que no suele ser menor de 50 años, de esto a partir del convenio de Berna, pues que establece eso, pero después las legislaciones pueden establecer más años de protección. 50 años, ¿cuándo? A partir de la muerte del autor. Entonces, el autor patrimonialmente o el titular del derecho, que no necesariamente es el autor. ¿Por qué no necesariamente es el autor, el creador de la obra? Porque pensemos, por ejemplo, en una editorial que le encarga a un autor, o en una empresa discográfica, en una compañía discográfica que le encarga a un autor y compositor hacer un disco o un libro, en el caso de una editorial, y les van a pagar por hacer ello. Entonces, en este caso, los derechos patrimoniales le van a corresponder y se tendrá que ver en el contrato, en el acuerdo al que llegue a la empresa editorial o la empresa, a la productora, eh, y eso. Entonces ellos son los titulares. No, estos derechos van a terminar, van a prescribir una vez que acabe la vida del autor, más 50 años después de su muerte. Insisto, esto es la mínima, la mínima internacional, digamos. Importante señalar en el caso de los derechos de autor que usted, que está creando, no tiene la obligación de registrar sus obras para que se las reconozcan como suyas. Quiero regresar al ejemplo de Shakespeare, y el señor Shakespeare o el señor Mario Vargas Llosa, por ejemplo, no tiene la obligación de registrar en las oficinas de derecho de autor de los distintos países sus obras como suyas. En esta materia, se diría que apenas la obra está creada, la obra va siendo protegida y no se necesita de formalidad alguna. Esto no sucede en todas las áreas de la propiedad intelectual, donde para que surge el derecho sí se necesita de un registro, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, no hay formalidad. Sin embargo, conviene, sugiero vivamente que a los que estén inmersos en este mundo de las industrias creativas protejan sus obras, que sean susceptibles de ser protegidas por el derecho de autor. ¿Por qué? Porque esos certificados van a abonar, de alguna manera van a presentar, se podrían presentar como prueba, ¿no? Como una prueba, aunque no es una prueba definitiva, pero como una prueba inicial acerca de la autoría, por ejemplo. La protección del derecho de autor, que insisto, no requiere de registro, se la puede tener, digamos, dos alcances. El uno positivo en cuanto a que los autores, los creadores, los titulares, digamos, van y protegen, están protegidos sus obras por medio del derecho de autor, y a través de esa protección positiva pueden multiplicar la posibilidad de explotación a través de licencias, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos un alcance defensivo que nos permite el derecho de autor, que es poder
iniciar acciones de observancia, y dependerán estas conforme a la ley de cada país. ¿Para qué? Para perseguir a quienes estén violando ese derecho que le asiste pues, al creador o al titular de una obra específica. Y también, como ya habíamos hablado, el derecho de propiedad intelectual es un derecho que busca el equilibrio. Justamente en favor de ese equilibrio, el mismo derecho de propiedad intelectual propone una serie de limitaciones y excepciones que también dependen de las legislaciones nacionales o de los acuerdos multilaterales o bilaterales que existan sobre la materia, y así la sociedad pueda tener ciertas licencias para utilizar determinadas obras en determinados momentos. Por ejemplo, yo en esta misma intervención, en esta misma clase, voy a utilizar algunas obras protegidas por derechos de autor, pero como es un espacio didáctico, puedo permitirme hacer ello sin necesidad de pedir autorización ni de hacer pagos, ¿verdad? Justamente la propiedad intelectual me permite eso. O cuando ustedes, por ejemplo, escriben un libro o hacen un trabajo en una universidad, por ejemplo, o hacen una investigación y traen citas, ustedes quieren referir otros textos, quieren tomar partes de otros textos y las citan. El derecho de cita es una de las excepciones que plantea justamente el derecho de autor para poder usar otras obras y generar nuevos contenidos. Importante decir que en materia de propiedad intelectual el derecho de autor es un derecho humano, consta así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tanto como el acceso a la cultura. Entonces, por ejemplo, hablando, digamos, que quería traer un ejemplo en concreto y hablar de toda esta cadena de valor donde la propiedad intelectual juega un rol fundamental. El autor, una vez que cree el libro, con la creación del libro, por ejemplo, nace el derecho de autor. Ese autor, siendo el titular de esa obra, aunque no la registre, ojalá la registre y use la propiedad intelectual a su favor, puede licenciar la explotación de esa obra, puede vender, es decir, puede ceder sus derechos sobre esa obra y la vende, y vende los derechos sobre la obra. Y si es que aprende a hacerlo bien, si es que lo hace bien, si es que usa bien a la herramienta de la propiedad intelectual, y si le entiende bien, si genera buenos contratos, entonces lo que probablemente va a tener en el caso de que la licencie, o incluso vendiéndola, dependiendo lo que pacte, van a ser estos que se conocen como los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que se siguen generando, que el autor o que el titular sigue recibiendo a través de los años, aunque ya la obra estuvo creada. La obra se creó pues en el 2010 y todavía ese autor, ese titular sigue recibiendo beneficios de esa obra a través de las regalías que se van generando con el tiempo. Y regalías no solo sobre esa obra en particular. Y ahí es donde paso al nivel siguiente, que es cuando el autor quiere ser su propio editor, su propio manager. Está bien, hay quienes toman esa decisión y van por esa vía, pero es importantísimo que si se toma esa vía, se esté consciente que se necesita mucha capacitación para poder llegar a un buen puerto en términos de generación de riqueza y de mejor explotación de la obra. Cuando en esta cadena de valor de las industrias culturales, el autor crea, hay quienes optarían más bien por decir, miren, yo soy autor, mi trabajo es crear y le doy todo el demás trabajo a un editor, por ejemplo. Entonces el editor puede comprar o licenciar los derechos de esa obra y luego pues como que los empaca, ¿no? Entonces los empaca significa que tiene que diagramarlos, tienen que ver pues un papel adecuado, tienen que diseñar, tienen que buscar las fotografías, tienen que ilustrar esa obra, tienen que empezar a hacer las presentaciones, hacer el tour, promocionar, ir a ferias, asume todo eso. Tiene que comercializar la obra, distribuirla, y además, usando el derecho de autor, ojalá y pueda generar más valor agregado sobre esa obra. Por ejemplo, ideal si esa obra puede conseguir que se traduzcan a otros idiomas. Hay ingresos para el autor e ingresos también para el editor. Mejora la cadena de valor, se alimenta.
se empieza a generar un ecosistema. Entonces, este autor, digamos, este autor va a ser beneficiado por los nuevos ingresos que le va a generar esta traducción, por los nuevos ingresos que les generaría que esa obra pueda llevarse al teatro, por ejemplo. Entonces hay que hacer un guión de esa obra que él también, sobre lo que él también va a poder participar económicamente y moralmente también. Podrían querer llevar la película, y entonces ahí ya se genera otro espacio de estas industrias culturales basada en una obra literaria, ¿no? Entonces ahí intervienen pues ya los videos, los sonidistas, interviene la industria de la música, la industria fílmica, en fin. Entonces, yo quería, no sé si me pueden ayudar ahora sí con un video, quería compartirles un video, por favor, si es que me pueden ayudar con eso. Sometimes I feel like we're a knot, too tangled to be taken apart. It's true. So much of me is tied up in you. Don't hug your ear with anyone else. That's mine. A lot of things are yours. I love you, America Singer. It's just the way it is. The sky is blue, the sun is bright, and Aspen endlessly loves America. I should have proposed that night in your room. I should have let you. I had to choose Aspen or Maxon. Muchas gracias. Eso es lo que se conoce como un book trailer. El book trailer miren cómo de una obra literaria se ha podido generar y mover al resto de una industria, ¿no? Es decir, ya tenemos ahí a la industria audiovisual, hay música, hay una persona en actuación, es decir, se genera todo un movimiento de industria. Por favor, Mónica, no sé si me pueden decir cómo voy de tiempo para... Muy bien de tiempo, tienes 40 minutos. Solamente quería contarte que hasta el momento tienes una pregunta que dice, ¿existe un registro para patentar creaciones a nivel internacional o hacerse en cada país? Marisa Henderson indicó que había una oficina en Inglaterra. Tal vez esto de los registros, cómo funciona, si es que hay alguna cosa a nivel internacional o es nacional, etcétera. Pero en tiempos vas muy bien. Gracias, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es muy precisa porque tiene que ver con la situación práctica. A ver, para quienes deseen proteger sus derechos de autor, no existe una oficina internacional, justamente por lo que comentaba, el derecho de autor no necesita de formalidad alguna, y por tanto, lo que se invita pues es a que los creadores de contenidos protegidos por el derecho de autor puedan acercarse a las oficinas de propiedad intelectual de sus países, que en algunos países forman parte de los ministerios de cultura, en otros forman parte de una sola oficina dedicada a la propiedad intelectual, pero en todo caso vayan a la oficina de derecho de autor. Si se trata de otras áreas de propiedad intelectual, sí hay registro de internacionales y esto dependerá de si el país está suscrito o no a estos tratados que le permiten hacer registros en múltiples lugares. Por ejemplo, existe el arreglo de Lisboa que permite registrar en varios países las denominaciones de origen. Por poner un ejemplo, o Madrid, el arreglo de Madrid que permite proteger marcas en distintos países, pero no todos los países son partes de estos tratados internacionales.
Perdóname que te interrumpa, Deyanira. Al respecto a esto, Marielis nos pregunta, en Latinoamérica, ¿cuál sería el proceso de registro de derechos de autor o el registro de una marca generadora de conocimiento? Creo que esto de generadora de conocimiento es lo que más llama la atención. A ver, los derechos de autor van a las oficinas de derechos de autor de cada país. Ahí lo registran regularmente. Les cuento que por lo menos por el conocimiento que tengo, no suele ser muy oneroso registrar los derechos de autor. Suelen ser formularios fáciles y les puedo asegurar casi, digamos, que en las oficinas de propiedad intelectual, particularmente las de derechos de autor, suelen estar muy prestos para ayudar a los creadores a proteger sus obras. Entonces, si ustedes van a la oficina y les dicen, miren, no les van a dar la obra, digamos, en ese momento, pero les cuentan un poco lo que tienen, entonces vamos a hablar más adelante acerca de hasta qué es lo que se tiene que decir, qué se puede decir, qué no, qué conviene, etcétera, porque eso es muy importante para efectos de la lógica de la industria. Y entonces se acercan ahí y les dicen, miren, tengo música, tengo un libro, tengo un plano arquitectónico, etcétera, tengo un software, y entonces ahí los van a asesorar. Regularmente no se requiere de abogado, regularmente son formularios sencillos, regularmente tienen tasas muy accesibles, regularmente incluso a veces una tasa sirve para proteger algunas obras. Estos son varias políticas públicas que se han hecho de fomento para que los creadores puedan registrar las obras. En el caso de las marcas y de las patentes y otro tipo de tecnologías, se las registran en las oficinas de propiedad industrial. Ahí de pronto registrar una marca es bastante sencillo también, en muchos casos se lo das en línea, no se requiere de abogado en muchas de las oficinas, diría yo en la gran mayoría. La tasa ya es un poquito mayor, y bueno, entonces las patentes sí creo yo que van a necesitar de un abogado. Mi sugerencia ahí sí es que vayan por la línea de asesorarse profesionalmente con alguien. Pero de todas maneras, incluso para las marcas, vayan a las oficinas de propiedad industrial, que también ellos los ayudan, como dicen en mi tierra, no, en la tierra de Mónica, de mil amores los ayudan, eso se los puedo asegurar. Tengo experiencia tratando con varias oficinas y sé que están muy prestos para ello. Y para complementar eso, Jesús Iranda dice, para los interesados en registrar en diferentes regiones derechos de autor o patentes, existe la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y él nos pone ahí en la página web de la OMPI, donde se puede registrar de manera simultánea. Pero por otro lado, Marielis nos vuelve a hacer la pregunta y dice, ¿hay alguna forma de protección de contenido en las plataformas digitales y redes sociales? Por ejemplo, para registrar un app, ¿dónde se debe realizar? Gracias, sí. Muchas gracias. Efectivamente, la OMPI es la que administra los tratados a los que había hecho referencia a Madrid, Lisboa, también el PCT, que es para patentes, pero insisto, con eso hay que tener cuidado y ver si es que el país al cual usted pertenece es parte de esos tratados, para que usted pueda ser parte del beneficio que les ofrece, por ejemplo, registrar una marca utilizando Madrid, ¿verdad? Y que la registra en varios países al mismo tiempo, pero si no lo es, no va a poder. Si usted, por ejemplo, es nacional de Perú o de Ecuador, que no son parte del Arreglo de Madrid, no podría utilizar esa vía y tendría que ir país por país, por ejemplo, en Europa, a registrar eso. Sin embargo, si usted está en Colombia, Colombia forma parte del Arreglo de Madrid, y sí podría utilizar la vía del Arreglo de Madrid para proteger sus marcas simultáneamente en muchas partes. El tema de las plataformas, vamos a hablar casi que inmediatamente después de las plataformas digitales. Es bastante complejo, es muy complejo. Yo diría que es el gran reto hoy de la propiedad intelectual, son las plataformas digitales. Pero ya llegamos a eso, me parece que era Annelise el nombre, ya vamos a llegar. Marelis. Marelis, vamos a llegar en un segundo. Gracias por todas las preguntas. A ver,
En la misma lógica del derecho de autor están los derechos conexos, y estos derechos que se basan en el derecho de autor protegen a los artistas, intérpretes ejecutantes, a los organismos de radiodifusión y a los productores de fonogramas. Aquí también hay derechos morales involucrados, derechos patrimoniales involucrados también, y varios aspectos a tomar en cuenta, especialmente para el momento en el que se quiera negociar algo. Por ejemplo, si ustedes están en esta parte de la industria que tiene que ver pues, con música, procuren, eh, procuren, creo que la capacitación es muy importante. Y como la propiedad intelectual es fundamental en esto, si uno negocia mal desde el principio, y lo vamos a ver, como pasaba en algunos casos justamente con las plataformas digitales, puede quedar esclavo puede entregar su obra muy fácil, o puede desprenderse de la posibilidad de tener ingresos o de seguir generando valor con esta obra como lo habíamos visto antes. Entonces, para quien esté en la industria de la música, si usted crea una composición musical y luego le pone la letra y tiene una canción o tiene solo la música, entonces esto en principio, claro, lo que uno piensa es reproducible y que el mundo le escuche por radio, y antes se pensaba en sacar el disco, ahora ya uno quiere estar en Spotify, ya no necesita un disco, que es otra de eso sí es uno de los aportes de las plataformas. Entonces, pero todo el potencial que hay detrás de ello, es decir, poderlo pasar a una publicidad, por ejemplo, y ganar dinero por ahí, y hacer que la industria crezca y que se siga extendiendo, es decir, mover ese contenido para que pueda ser utilizado, moldeado, pasado de un lado a otro, sería fantástico, pero para eso efectivamente deben tener mucha claridad respecto del alcance de sus derechos, que ustedes lo tienen inicialmente, pero que a veces por leer mal los contratos uno termina cediéndolos y ni siquiera se dio cuenta. Así que ojo con ello, por favor. Y después existen también en ese mismo marco del derecho de autor, algo que se llaman sociedades de gestión colectiva, que son sociedades no lucrativas, donde la asociatividad la asociación a esas sociedades es voluntaria, y se encargan de recaudar, creo que esa es la parte gruesa de la sociedad de gestión colectiva, de recaudar las regalías y de administrar los derechos. Es muy difícil. Piensen ustedes, por ejemplo, si fueran ustedes compositores musicales y los están escuchando, de pronto ustedes están en un restaurante o le cuentan, ay, escuché tu canción en un restaurante. Y uno dice, bravo, o sea, qué bien, y yo qué estoy recibiendo. Ah, sí, mira, y escuché tu canción el otro día, estaba en la peluquería y escuché tu canción ahí mientras me cepillaban el cabello. Ah, sí, pero y yo no recibo nada por eso. Ajá, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir de peluquería en peluquería, de restaurante en restaurante, de pub en pub, para ir recaudando? Lo que tienes es una misión imposible, y peor hoy con las plataformas. Entonces, para eso están las sociedades de gestión. Entonces, uno se asocia a esas sociedades de gestión y ellas se encargan de hacer esta recaudación. No es tarea fácil, pero bueno, existen. Infórmense también en sus países de las sociedades de gestión que hay y cómo pueden acceder a ellas, si es que quieren, pero por lo menos tengan la película clara de todo lo que los puede asistir para el mejor desenvolvimiento de ustedes dentro de esta industria. Y ahora, pues sí, justamente, del pincel al lápiz inteligente. Mi hija, por ejemplo, a veces le mando a que pinte con los pinceles, pues, y entonces ella después me dice, no, mamá, préstame mejor tu computadora que tiene lápiz, y se pone a pintar ahí. Digo, caramba, no, o sea, eso es. Yo crecí con el pincel, mi hija con el lápiz inteligente, y en eso es en lo que estamos hoy. Pero eso en materia de quienes generan contenidos, sí ha sido gravitante, para lo bueno y para lo malo. Las tecnologías de la información y la comunicación sin duda representan un reto importantísimo, probablemente el mayor reto que tiene la propiedad intelectual, particularmente el espacio de los contenidos.
que tiene que ver con el derecho de autor, incluso las marcas, las denominaciones de origen también están siendo muy afectadas por el tema de las tecnologías. Sirven, sí, son estupendas, y nosotros en esta pandemia justamente creo que todos hemos sido testigos de cómo esta pandemia ha afectado a las industrias culturales, sin duda. Pero también hemos sido testigos de cómo empezó a surgir una cantidad de contenidos por todos lados, muchos de ellos violando el derecho de autor, porque claro, pues cada uno aparece ahí haciendo su versión de cualquier canción de la que no tiene pues autorización para hacerlo, lo pone en una plataforma y después en esa plataforma empieza a tener muchos seguidores, y después de que tiene esa cantidad de seguidores, le empiezan a pagar porque tiene un montón de visitas. Entonces, y el autor, el compositor de esa canción está pues lejos, bien gracias, tratando por todos los medios posibles de evitar en algunos casos de que esas cosas sucedan. Pero bueno, sirven también, sí, en principio, lo bueno, sirven para promocionar de una manera más eficiente, más rápida y más masiva los contenidos que ustedes estén creando o sobre los que ustedes estén invirtiendo, o ambos. Pero también es cierto que sobre eso mismo, el control pues sobre la reproducción es muy difícil de ejecutar. Una vez que alguien pone un contenido en cualquiera de estas plataformas, inmediatamente con un clic se empezó a reproducir por cadena, nos empiezan a llegar a nuestros WhatsApp, a Instagram, a cualquiera de Facebook, etcétera, YouTube, etcétera, y entonces se desbordó, se fue, perdimos el contenido. Y grave es cuando hay además un contenido que uno quiere por derecho mantenerlo todavía sin publicación, o sea, no publicado, y que alguien lo publica. Eso ya es un daño irreversible, ¿no? Pero cuando uno sí lo quiere publicar, también hay daño si es que se está publicando, si la gente está disfrutando de ese contenido, compartiendo ese contenido, y uno no está recibiendo lo que corresponde recibir por el trabajo que uno hizo, ¿verdad? Entonces, la propiedad intelectual está ahí, sí, para proteger, y la propiedad intelectual protege independientemente del medio. Así que ustedes tengan muy presente eso. O sea, la propiedad intelectual sí alcanza a las TICs, a lo que pasa en las TICs. Lo que pasa es que tecnológicamente es muy difícil dar solución a ello, y también en muchos casos hay que mejorar las normas, adaptar las normas, pero el principio es que el derecho siempre, o sea, tiene que estar protegido, ¿no? La obra protegida independientemente del medio en el que se esté difundiendo, publicando, reproduciendo. El reto también tiene que ver con las fronteras. ¿Qué es lo que pasa si es que, o sea, ustedes crearon algo, por ejemplo, en Paraguay, ¿ya? O en México, vi que había personas de México. Entonces ustedes crean algo en México, pero resulta que ese contenido viajó a Argentina y ahora en Argentina se está reproduciendo, y ustedes dicen, bueno, ¿dónde demando? O sea, ¿dónde voy y pongo mi queja? ¿Quién me va a observar esto? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me defiende? ¿Verdad? Entonces hay un reto que es uno de los más grandes respecto de las fronteras y de las jurisdicciones que existen en cada país. Entonces, hay que ver eso, hay que ver también la jurisdicción de la plataforma. Si usted tiene algún problema con esta plataforma, tiene que demandar en Los Ángeles, California, ¿verdad? También es cierto que las plataformas, las plataformas han tenido un gran aporte. El primer gran aporte de las plataformas digitales es haber juntado al creador con el consumidor. Antes eso no se daba, eso es lo primero. Lo segundo, las plataformas hicieron una separación de los contenidos y del medio físico, y esto fue simplemente fantástico. A ver, yo tengo algunos añitos, no sé el público de cuántos años más o menos tendrán, pero estoy seguro que ahí habrá alguien que, como yo, pues creció con el cassette y con el disquito negro, lo alcanzó, ¿verdad? Había una materialidad. Y cuando queríamos comprar el disco de Michael Jackson, aunque nos usara solo 2 canciones, teníamos que comprar todo el disco y pagar por toda una producción que había detrás, y solo nos usaban 2 canciones y estábamos obligados a pagar por todo. Eso es uno de los grandes aportes de
las plataformas digitales, que separaron los contenidos del medio físico, y ahora pues uno simplemente, si quiere, pues toma una canción y ya está. También otra de los aportes es que el contenido se produce muy fácilmente y viaja libremente, y además a muy bajo costo, prácticamente a costo cero es el viaje. Y después las plataformas solucionaron también el gran problema que se dio con explosión de contenidos. ¿Por qué? Porque de un momento a otro toda la gente empezó a poner contenidos, 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 y la red estaba llena de contenidos, y no había mucho orden. Entonces empezaron a salir estas plataformas muy especializadas, donde dicen, bueno, yo soy una plataforma de películas, ¿verdad? Y digamos, y estamos hablando de plataformas formales, no estamos hablando de las que surgieron al principio, donde había pues toda una lista de temas que los tomaban de manera ilegal quienes hacían estas plataformas. Ahora no. Spotify es una plataforma legal que le ofrece contenido, y si usted quiere escuchar 100 veces una misma canción, la va a escuchar, aunque no escuche las otras millones de canciones que están en esa plataforma. Pero, ¿qué es lo que pasó con estas plataformas? Que estas plataformas adquirieron mucho poder. ¿Por qué adquirieron poder? Porque los consumidores les vamos dando la información de lo que queremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, una plataforma como Netflix, que ya está generando contenido a través de toda la información que tiene sobre nosotros, Netflix empieza a producir contenido, y es el contenido que la gente quiere, ¿verdad? Y entonces hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Hay que probablemente, como esto está afectando de alguna manera a la industria, a la otra industria, la que no es Netflix, ¿verdad? La otra industria que también genera contenidos, como no tiene esta información sobre el consumidor, que sí tiene Netflix, ¿qué es lo que pasa? Que el valor del contenido mismo va a empezar a ser poco diverso, si cabe el término. ¿Por qué? Porque Netflix ya sabe, quieren esto y quieren esto. Y eso se da. Y entonces eso va en desmedro de la generación de riqueza en cuanto a la variedad de riqueza cultural. Algunos sostienen eso, parecería pues que no es descabellado pensar en eso. También es cierto que estas plataformas son tan grandes y tan poderosas que cuando uno quiere generar contratos con ellos, pues simplemente no cabe duda que el que quiere poner su contenido ahí es la parte débil, ¿no? De hecho, pues hay algunos ejemplos, digamos, algunos casos que se presentaron de autores que reclamaban, comillas, porque daban sus obras a autores regularmente jóvenes, que no quieren pasar por el editor o no pueden pasar por el editor, no tienen cómo pasar por el editor, y van directamente a una plataforma que les dice, sí, con los brazos abiertos ven. Entonces esa persona se hace conocida, le interesa eso, sí es cierto, yo te pongo ahí, el que quiere te consume, pero a cambio yo tengo todo el poder, no puedes ir con nadie más te puede editar en ningún lugar, por ningún medio, entonces les entregan todos los derechos a esa plataforma. Si el libro toma algún vuelo, están atados de manos, se quedan atrapados en una plataforma, ¿me explico? Entonces hay que tener cuidado con eso y ver bien qué es lo que se va a firmar. Es importante conocer el alcance de los derechos cuando uno va a poner su firma sobre ese papel. Y también se está dando una cosa interesante con las plataformas que se llama financiación cruzada, ¿sí? La financiación cruzada, ustedes saben, por ejemplo, que Amazon es una gran tienda mundial, pues está en las marcas top del mundo. Entiendo que su principal accionista es, hoy por hoy parecería el hombre con mayor fortuna económica del mundo, Amazon. Entonces, ¿qué pasó? Que Amazon después sacó toda un ala, que es el Amazon Prime, el Prime Video, donde pone contenidos tipo Netflix, ¿verdad? Y además ya empezaba a generar contenidos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que por alguna razón Amazon produce
un material audiovisual, digamos una película, y no le va tan bien. Entonces se genera lo que se llama la financiación cruzada. Viene Amazon Tienda y cubre los costos porque Amazon Tienda pues es absolutamente exitosa. Entonces él puede permitirse estas caídas, ¿no? En cambio, cuando un productor cinematográfico quiere hacer, o un productor de películas, no necesariamente para cine, quiere hacer una película, pero no es el dueño de ninguna tienda, ni siquiera de la tienda de Don Pepe de la esquina donde vende pues papitas fritas, tiene que asumir la pérdida, ¿me explico? Entonces, se están dando estas situaciones. Fíjense, veía un caso, el caso del Hotel Marriott, que tiene todo un equipo de personas destinados a generar contenidos. Y uno diría, ¿pero qué tiene que ser un hotel generando contenidos y con un equipazo de personas súper calificadas? Ah, bueno, porque genera contenidos para sus clientes. Entonces, sus clientes cuando van a este hotel, pues escuchan, lo que escuchan es música nueva generada para el hotel, empiezan a hacer asociación con determinadas líneas musicales, ¿sí me explico? Y si después quieren sacar esa música, quieren exportarla, enhorabuena, tienen como más ganar. ¿Cómo hacer? A la pregunta. Es un reto para todos, todavía nadie tiene la respuesta mágica, pero sin duda, seguir protegiendo los derechos de autor, por lo menos es un primer paso, y los derechos de autor, la marca, todo lo que en propiedad intelectual pueda proteger, va a ser un paso. Hay que también saber que a veces no conviene proteger determinadas cosas, o sea, si uno inventa algo y no necesariamente uno sabe que comercialmente no va a pegar tanto, pues ¿para qué gastar en la protección de propiedad intelectual? Pero no deja de ser un invento susceptible de, entonces uno tiene que también saber cuál es la cartera que va a querer proteger para que le sea útil, para que genere riqueza realmente. Entonces, hacer acuerdos de confidencialidad, proteger los objetos susceptibles de ser protegidos cuando ameriten, y también utilizar las mismas herramientas tecnológicas. Ustedes notarán pues, que hay algunas, Netflix, por ejemplo, es una de ellas, utiliza lo que se llama el blockchain. Entonces hay algunos contenidos Netflix que uno puede bajar y otros no. Ella lo decide a través de la misma tecnología. Entonces, si ustedes van a estar a poner sus contenidos en plataformas digitales o en su propia web o en la red de alguna manera, utilicen los propios mecanismos digitales y tecnológicos para bloquear los accesos en la medida que les sea posible. Después quería pasar a la propiedad industrial, donde tenemos, pues aquí sí, las patentes, las marcas, y como siempre, como les acabo de decir, hay que saber usar estos como herramientas, también están los diseños. Uno dirá, pero ¿y las patentes? ¿Las patentes qué tienen que ver con las industrias culturales? Bueno, sí, pues es verdad que la mayoría de las industrias culturales están vinculadas con el tema de derecho de autor, pero no nos perdamos, la industria de la moda está vinculada con las industrias culturales, con la economía creativa. Y por ejemplo, hay ropa de muy bonito diseño, por cierto, le pusieron diseño, que tiene tecnología antibala, y esa ropa, esa tecnología está patentada y está puesta en la ropa que a su vez tiene un diseño propio. ¿Me explico? Entonces, esa industria, ustedes pueden visitar e informarse, por ejemplo, sobre este negocio. Es del señor Miguel Caballero de Colombia. Entonces, él hace estos trajes que son antibala. Entonces, tecnológicamente, cuando se tienen algunas soluciones tecnológicas, regularmente la gente que hace las soluciones tecnológicas está en el área, porque conoce cuál es el problema. Entonces, puede aportar eso. Las patentes son invenciones finalmente, se otorgan solo por 20 años, después de 20 años pasan al dominio público, es decir, cualquiera puede reproducir esa patente. Eso que tuvo una patente es invención, y tienen que ser nuevos. Nuevo significa que no existan, que no estén en el estado de la técnica, tienen que tener un nivel inventivo, que significa que un experto no le debe ser obvio, digamos, y deben ser aplicadas a la industria.
Y también están los diseños industriales, es la maleta de mi hija. Entonces, realmente, claro, es de mi hija en términos de propiedad de la cosa física maleta. El propietario del derecho es el señor Romario Brito, un brasilero que pinta, etcétera. Y empezó a poner su arte, que él empezó como pintor, después hizo esculturas y después lo empezó a poner pues, en toallas, en maletas, y arte un poco más aplicado. Y los diseños industriales se protegen, protegen que los colores, las líneas, los trazos, las combinaciones de ellos, siempre con un fin estético, no un fin funcional. No tiene fin funcional, los diseños industriales es simplemente estético. ¿Saben quiénes hacen muchos diseños industriales? Los nórdicos, especialmente todo lo que tiene que ver con muebles, con soluciones para las casas. De hecho, el diseño nórdico es muy conocido. Y después tenemos las marcas, justamente llegamos a esta que es la reina de. He notado que en las industrias creativas se preocupa mucho más por el derecho de autor, lo había dicho, pero hay que preocuparse también por la marca, porque la marca es la que a usted, cuando ya tenga su servicio o su producto cultural o su bien cultural, lo va a acercar al consumidor, ¿verdad? Porque no se trata de que uno pinte un cuadrito y se lo regale a mi tía, pues y yo ya estoy en industria cultural, no. Es una industria, tiene que generar riqueza, ¿verdad? Entonces necesito llegar a estos consumidores y necesito llegar con un nombre. ¿Cómo van a saber que ese objeto, qué es, cómo se llama, cómo lo compran, cómo lo consiguen? Ah, porque tiene un nombre, ese nombre es una marca. Y me he permitido ponerles ahí nombres de pintores, de escritores, que son marcas. Adriana Hoyos es una diseñadora de muebles, sí, es una marca, ¿sí? Y ella es una diseñadora. Si ustedes entran, por ejemplo, a la base de datos en la OMPI de marcas, encontrarán que Shakira tiene registrada la marca Shakira, o sea, su nombre, y también otros tienen registrado Shakira. Shakira tiene registrado su nombre a nombre de ella para, por ejemplo, juguetes para niños, ¿no? Entonces, las marcas, después uno sabe cómo empieza un negocio, no sabe cómo termina. Entonces, si ustedes empiezan a generar más productos, ampliarse en otros escenarios de las industrias creativas, necesitan con más razón tener esa marca. Si no registran la marca, a diferencia del derecho de autor, si ustedes no registran su patente, a diferencia del derecho de autor, ahí sí que están en serios problemas, porque solo el registro de la marca o del derecho de la marca o de la patente les va a permitir a ustedes excluir a esos terceros. Es decir, ¿cuándo adquieren ustedes el derecho sobre una marca? Cuando la registran. No antes, no cuando la usan, cuando la registran. Entonces es importante registrar la marca, ¿verdad? Es un activo intangible valiosísimo. Quería aprovechar a comentarles que también en otros espacios de la propiedad intelectual sirven el tema de las denominaciones de origen, no quería dejarlo pasar, han sido utilizados por comunidades que hacen artesanías. El sombrero volteado en Colombia es un caso, en Ecuador el caso del sombrero Montecristi, que de hecho forma parte de un pueblo, y que de hecho la UNESCO lo declaró al conocimiento para hacer este sombrero, el sombrero de paja toquilla del Ecuador, que es muy conocido, un sombrero muy noble, lo declaró como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y la propiedad intelectual, por su parte, lo protegió a través de las denominaciones de origen. A ustedes que están en el mundo creativo, me permito comentarles de algunos tipos de marcas. Regularmente pensamos que la marca es un nombre, digamos de aspirina. Sí, efectivamente, eso puede ser la marca. A veces también pensamos que la marca es el nombre y un dibujito. Sí, también. Pero a veces también solo es un dibujito, como la marca que ven ahí de los cubiertos, que es de un restaurante. Pero también hay marcas que son marcas de posición. Si ustedes ven ese pantalón y la etiqueta, es una forma de hacer marca. Uno dice marca, se llama marcas de posición cuando uno siempre lo identifican porque pone la marca en un lugar específico. También hay marcas de patrón, el típico caso, el de Burberry que está aquí, ¿no? Ese trazado uno lo ubica por donde sea y está registrado como marca de patrón.
En Ecuador en el 2004 y posteriormente en Colombia en el 2016 se registró como marca táctil a la botella de Old Parr. Ustedes si han tocado o han tenido la oportunidad de tocar una botella de Old Parr, que es un whisky, van a sentir una textura particular, pues se registró como marca. También hay marcas auditivas, marcas sonoras, el me salió muy mala. Eso era el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer, también está registrado como marca, como marca sonora. Algunas, por ejemplo, a los que son de Perú, el pitito de Donofrio, de los heladitos, de las carretillitas de los helados, está registrado como marca. En los Estados Unidos, puse acá el Play-Doh, ustedes conocen las plastilinas de estas, registraron como marca olfativa para la plastilina, para una de sus plastilinas le pusieron olor, y es característico, ¿no? Hay marcas en movimiento, bueno, en fin, ustedes que están en el mundo creativo, cuando vayan a ponerse su marca, me permití ponerles esto para invitarlos a que dejen correr su imaginación, y eso sí, esto dependerá de la legislación de cada país, no todas las legislaciones pues lo permiten. También pues hay marcas, las marcas ordinarias, las que usted va a registrar normalmente, usted o su compañía o dos personas, pero hay una marca en particular que sí quería, de las que les quería hacer referencia, que es la marca colectiva. La marca colectiva se la registra a nombre de una asociación y tiene la virtud de la asociatividad. Y entonces, imagínense ustedes pues que están generando, son un grupo de personas que hacen un contenido o un producto muy parecido. Entonces ustedes llegan a un acuerdo de cómo podrían a través de, si se juntan, porque además juntos pueden llegar a más mercado. A veces a uno nos piden una cantidad específica de productos, por ejemplo, y uno no es capaz de poderlo producir, de poderlos dar, pero tiene competencia. Si se unen todos, sí pueden llegar a un mercado específico y además pueden compartir costos logísticos, pueden compartir costos de promoción, costos de publicidad, y eso es muy importante. Entonces, ahí está también la marca colectiva, se las dejo para que no están de más, que la piensen, ¿no? A veces uno quiere hacer las cosas solo, pero tal vez a veces, no siempre juntos, se llega más lejos y tal vez antes. Y por supuesto, recuerden, no se puede dar lo que no se tiene. Si ustedes no registran el derecho sobre su marca, ¿cómo van después a licenciar el uso de esa marca que tiene que ver, por ejemplo, con alguna industria específica del área cultural? Entonces, se registra el derecho y luego se pone en vida ese derecho para poderlo monetarizar, ¿no? Para poder obtener riqueza y generar trabajo y hacer que la rueda empiece a mover. No quería terminar sin hacer referencia a algo que me parece importante, especialmente para nuestros países de América Latina, porque tenemos mucha diversidad cultural, diversidad que se manifiesta pues, en las expresiones culturales tradicionales, para el caso en concreto de las comunidades indígenas, de los pueblos, de otras nacionalidades y otras comunas y comunidades que tengan los países. Y esta es uno de los espacios en donde se ve mucho violación, inspiración. Los jueces tendrán que determinar caso por caso, cada uno saca sus propias conclusiones. Les pongo aquí un ejemplo de lo que uno ve y ve cada vez más que pasa. Primero decirles que las expresiones culturales tradicionales tienen una protección como patrimonio, o sea, desde la óptica del patrimonio a través del UNESCO. Pero falta una protección desde la lógica de la propiedad intelectual, que es este derecho de exclusión, este derecho en el que yo, titular, puedo decirle a los terceros, no te autorizo o tú no puedes usar esto que es el producto de mi creación, de mi trabajo, y que lo protegí. Eso todavía no está, se está aún discutiendo en OMPI, y se dan casos como el siguiente, fíjense. En la imagen de la izquierda es Antique Batik, es una tienda de ropa que demandó a la foto de la izquierda, de la derecha,
que es de una diseñadora de ropas que se llama Isabel Amarant. La demandó en París diciendo, Isabel Amarant, por plagio, me copió mi blusa. Entonces, Isabel Amarant dice, no, yo no te he copiado la blusa. La blusa, yo me inspiré en esta comunidad que es la foto de la mitad, en la comunidad de Santa María de Tlahuitoltepec, que es en México. Entonces, finalmente el tribunal resolvió que no había plagio y que en realidad el diseño original le pertenecía a la comunidad y que por eso pues no había plagio. Usted, señora Amarant, no le puede copiar a la señora Antic-Matic, no le pudo haber copiado. ¿Por qué? Porque la señora de Antic-Matic tampoco puede tener el derecho de autor sobre esa blusa. ¿Por qué? Porque es de esta comunidad. ¿Ya? Pero esto pasa mucho. Claro, ella dice, no, yo solo me inspiré. ¿Será inspiración, plagio? Eso ya queda a criterio pues, de los técnicos, de los jueces, en el momento que tengan que responder. Pero como esto, hay mucho. Entonces también es importante ayudar a hacer este entendimiento de lo que hay detrás de las expresiones culturales tradicionales y de cómo en otros lugares se están haciendo industria creativa. O sea, la señora Amarant, por supuesto, por sus diseños gana dinero y hace generar una industria, y la comunidad no está recibiendo nada por haber trabajado en eso durante cientos de años y para ser la inspiración de alguien más que sí está lucrando, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, reflexiones. Mónica, no me mates, discúlpame, creo, no, ya, mira, ni siquiera vi la hora, perdónenme todos, pero ya con eso termino. A ver, protejan sus creaciones desde la vía legal, con registros de propiedad intelectual, cuidado con los contratos, hagan acuerdos de confidencialidad también, es muy importante. Usen las tecnologías para poder también defender los contenidos que ustedes generen y que los quieran distribuir. Usen la propiedad intelectual para generar riqueza. Pero para poder usarla tienen que tenerla y para eso tienen que registrarla. Entonces generen licencias, capacítense cada vez más en cómo generar buenas licencias, qué cosas aceptar, qué cosas no pueden, no deben tener en los contratos. Utilicen también las obras que están en el dominio público. Hay un montón de riqueza cultural en el dominio público que se puede pues traer a la hora, se puede refrescar, etcétera, y ustedes la pueden utilizar para generar contenido, digamos, no para generar, traer el contenido ya generado para generar motor, para mover la industria creativa. También busquen las copias autorizadas, usar copias autorizadas. Copiar no es malo. Lo malo es copiar sin autorización, eso es lo malo, pero copiar en sí mismo no. Esa es la lógica de la propiedad intelectual. Júntense y aprovechen la economía a escala, porque además eso les va a permitir una mejor defensa de los derechos que ustedes tienen, y también es muy importante la capacitación, la profesionalización en el área, que conozcan las normas. Los invito a que vayan a las oficinas de propiedad intelectual de sus países, infórmense, y además capacítense también sobre la industria misma en específico. Creo que a veces, yo sé que muchos dicen, yo soy artista, no tengo por qué saber otra cosa que otro se encargue, yo soy artista, yo solo creo. Sí, pero mi invitación probablemente esta es otra visión, es decir, ¿sabes qué? Sí, y no estoy diciendo que los artistas se hagan cargo de todo, pero sí es importante que sepan de la industria de la cual quieren vivir, y a la cual quieren aportar, y a la cual quieren hacer su medio de vida. Ahora sí, terminé, Mónica, pues muchísimas gracias, gracias a todos por su paciencia, y quedo a su orden. Muchísimas gracias, Deyanira. Un verdadero placer, no solamente por la cantidad de conocimientos que nos has impartido en esta mañana, sino todos los consejos prácticos. Mira que en el chat tenemos algunas preguntas, yo solamente me voy a referir a dos que son complejas y no sé si te van a permitir una respuesta simple. Uno de Ecuador dice, si se ha registrado un nombre en un colectivo y alguien se retira de ese colectivo, en este caso se han retirado dos personas,
¿qué consecuencias hay? ¿Cómo aparecen en el documento? ¿Qué hay que hacer ahí? Esa es la una pregunta. Y la otra que viene de Brasil dice si hay alguna forma de perpetuar el derecho de una patente. Esas serían las dos preguntas. Ojalá las puedas resumir. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias por sus preguntas. Empiezo por la final. No hay forma de perpetuar el derecho sobre una patente. Hay algunas formas de poderlo extender un poquito más. Hay algunas legislaciones, además, que permiten lo que se llaman patentes de segundos usos. Es decir, la patente de segundo uso se da cuando uno hace una invención, por ejemplo, un medicamento, y ese medicamento, las investigaciones arrojaron que ese medicamento, que ahora lo estoy patentando, sirve para evitar la caída del cabello. ¿Ya? Entonces, y eso tiene un periodo de 20 años de protección. Sin embargo, en el transcurso de cuando se está utilizando el medicamento y en el mercado, se dan cuenta que ese medicamento además es bueno evitando la alergia. Entonces dicen, hay un segundo uso para ese medicamento. La pregunta es, ¿los titulares de ese medicamento crearon algo nuevo? ¿Hicieron algo nuevo como para tener pues una patente? No, realmente no lo hicieron, pero hay legislaciones que permiten que si es que de un medicamento, de un producto, digamos, en este caso un medicamento, se encuentra un segundo uso, pueda ser susceptible de ser protegido vía una patente, y es una forma de poder extender su tiempo. Pero la idea es que no hay perpetuidad en las patentes, es difícil hacerlo. Y lo otro... En el mismo ámbito, hay también otros que nos preguntan, dice que si existen estándares o tablas de porcentajes en cuanto a las regalías, es decir, si el autor puede establecer su propia tasa de regalía. O sea, en principio sí. Partamos de lo siguiente. Usted es autor, usted de suyo tiene los derechos de propiedad, los derechos de autor. Para que usted no tenga ese derecho, usted tiene que haberlo cedido. ¿Cómo se lo cede? Se lo cede porque usted se los dio a alguien, ya sea de manera anticipada, por ejemplo, a través de un contrato con un editorial que lo contrató usted para tales fines, o porque usted acabó su obra y cedió ese derecho. Pero cuando usted es el dueño, es el titular de esa obra, usted tiene todo el derecho de negociar las regalías como usted desee. Regularmente los contratos de materia de derecho de autor tienen que ver, sí, sin duda, está el tema de las regalías, está el tema, también tengan mucho cuidado con el tema de la territorialidad, o sea, de hasta dónde se entregan ustedes la posibilidad de la reproducción de la obra. Cuidado con las exclusividades también, tengan mucho ojo con eso. También con los medios en los que se va a reproducir. Fíjense, ustedes son los dueños de los titulares de esa obra, y entonces para que alguien, usted les dan la licencia para que ese libro lo impriman, ¿ya? Usted va a tener, señor editor, le doy permiso para que usted imprima 1000 ejemplares de mi obra en el año 2020 para que funcione en el territorio de Nicaragua, ¿ya? Entonces, es eso, lo va a imprimir, lo que significa que usted puede a otro licenciarle el derecho de que lo ponga en la web y usted tiene un libro digital en otra plataforma, de lo cual también va a recibir regalía. Entonces, pero tienen que ustedes estar muy, muy pendientes de qué es lo que dicen los contratos. Usted puede negociar todo. Las regalías, usted sí las puede negociar, claro, pero va a depender de con quién esté negociando. Si usted está negociando, por ejemplo, con Kindle, que es una plataforma enorme, su poder de negociación va a ser muy reducido, ¿no? Entonces, pero si lo va a hacer con una editorial pues, más pequeña, entonces sí, usted puede negociar, no hay tablas específicas para nada. Y sobre el otro no me quedó claro, Mónica, la pregunta, no sé el alcance de lo que significa colectivo. ¿Recuerdas que hablabas de que una marca puede ser registrada Colectiva. colectiva? Y Ajá. entonces quienes lo registraron, que imagino yo esta asociación de la que hablabas tú, Sí. que estuvo junta para el registro, ahora se han separado, ¿cuál es la consecuencia de esa separación?
Sí, a ver, efectivamente eso sí puede generar un problema para quienes para quienes se van, porque la marca colectiva no es que se registra a nombre de los 100 miembros de la asociación, se registra a nombre de la asociación, justamente para que haya una estabilidad jurídica mucho más clara. Y esa asociación es la que va a tener pues un directorio, y esa asociación, además, esa marca colectiva requiere de que haya un reglamento de uso de marca, y además un reglamento también de cuáles van a ser los estándares de los productos o servicios que van a ofrecer a través de esa marca. Entonces, sí, si efectivamente se han separado algunos miembros de esa asociación, la marca sigue estando a nombre de la asociación y no a nombre de los miembros. Si los miembros se separan, jurídicamente, digamos, no sería lo correcto que esos miembros ya separados puedan usar la marca en sus productos, salvo que la asociación se los permitan y los licencien. Y si va a ser así, ustedes lo que pueden hacer, o sea, si yo soy parte de una asociación y ya no quiero estar en la asociación por razones determinadas, pero sí quiero seguir comercializando mis productos con esa marca, entonces, porque si no pierdo mercado, o sea, me quedo fuera, por ejemplo, entonces lo que puedo hacer es establecer con la asociación un contrato de licencia. Podría darse eso, es un poco raro, pero podría darse, y ustedes están fuera de la asociación usando esa marca, siempre va a ser bajo los parámetros y la observancia de esa asociación para que ustedes hagan los productos como manda ese reglamento, ¿no? Y conexo a eso te preguntan, ¿cuántos años queda registrada una marca? Regularmente son 10 años, al menos, o sea, son 10 años, eso es lo que tienen la inmensa mayoría de países. A diferencia de las patentes, a diferencia de los diseños industriales, a diferencia, bueno, sí, de la propiedad intelectual en general, que se registra algo y una vez vencido el tiempo no hay posibilidad de renovarlo, en las marcas sí. Las marcas se registran, su periodo de protección es por 10 años, pero se renuevan y se pueden renovar ad eternum. Y eso tiene una lógica. Imagínense la inseguridad jurídica y comercial, tanto para quienes invierten, o sea, para los empresarios que invierten, cuanto para el consumidor, de que uno a los 10 años se le acaba la marca. ¿Cómo uno invertiría en ponerle más valor a esa marca? No, no podría. Entonces, las marcas pues se renuevan cada 10 años regularmente, ¿no? Hay países que tienen menos, Venezuela, por ejemplo, estaba con una legislación anterior y tenía, si mal no recuerdo, 5 años de protección de la marca, pero regularmente son 10. De Bolivia nos preguntan cómo se hace la protección de símbolos como por ejemplo el equeco boliviano. El equeco, ¿me ayudan explicándome qué es el equeco? Realmente no lo conozco. Es un personaje, una deidad de la abundancia. Y es muy popular uno cuando va a Bolivia, así como cuando vas a Cuenca te ofrecen la chola. Chola En Concana. Bolivia también tienes el equeco, pero Ya. A ver, en principio, en el caso de la comunidad andina, pero ojo que lo que voy a señalar aplica a la comunidad andina y voy a hablar de esa legislación, probablemente esté en otro lugar, pero en la legislación comunitaria andina, dentro de los prohibiciones que hay para el registro de marcas, digamos, voy a hablar primero del tema marcario, porque es la primera línea donde me voy a coger para poder responder esta pregunta. Está prohibido, salvo para las comunidades indígenas y otras comunidades locales, el registro de símbolos, palabras, expresiones, y el queco entiendo que es un símbolo, es una imagen, digamos, que sea de parte, que haga parte de los conocimientos tradicionales, de las expresiones culturales tradicionales de las comunidades indígenas. O sea, no podría alguien externo a las comunidades ir a registrarlo. Si es que es de las comunidades, pueden registrarlo como marca y después lo van renovando. Sin embargo, a quien me ha hecho esa pregunta, le invito a pensar en lo siguiente.
eso es una expresión, entiendo que debe ser una expresión cultural tradicional de Bolivia, ¿verdad? Si es que es una expresión cultural tradicional, lo ideal sería que se le entienda como parte de estas comunidades, y siendo parte de estas comunidades debería además, eh, digamos, generarse un entendimiento de que eso respecto de las comunidades pues tiene un valor intrínseco al alma misma de las comunidades, que forma parte de su cosmovisión y que por tanto desde cierta perspectiva es imprescriptible. Justamente eso me refería cuando se están negociando estos instrumentos internacionales de protección a las expresiones culturales tradicionales desde la lógica de la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que va a pasar si es que quiere alguien ir a registrar esta imagen, este símbolo? Por ejemplo, como marca o como diseño industrial que también prescribe en el tiempo. La pregunta es, ¿quién va? Porque las comunidades indígenas regularmente no tienen personería jurídica. Y para poder registrar algo, cualquier cosa, la que sea, en propiedad intelectual, debe tener personería jurídica. Entonces, la comunidad que tiene, o las comunidades, porque también tal vez esta figura no solo responde al acervo histórico de una comunidad, sino tal vez de algunas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a registrar eso? ¿Una persona? Y esa persona puede hacer con esa imagen lo que deseen. Fíjense, alguna vez, a propósito de esto, Mónica, me permito comentar un ejemplo chiquitito. Me pasó que llegaron a la oficina y me llegó un grupo de una comunidad indígena y llegó muy, muy preocupado porque decía, es que señora, ¿sabe qué? Vamos a hacer la fiesta del Inti Raymi, y nos vienen a decir que no podemos hacer la fiesta, o sea, que hagamos la fiesta, pero que le cambiemos de nombre a la fiesta del Inti Raymi. ¿Por qué? Porque hay una persona que registró y nos mostró este papelito que nos dejó. Era un título con Inti, y no me acuerdo si era Inti o Inti Raymi, para organización de eventos, fiestas y demás. O sea, su marca era para eso. Entonces, claro, alguien quería organizar una fiesta con Inti Raymi por todos lados y fue con su título y dijo, ustedes no pueden, y si quieren utilizar el término Inti Raymi tienen que pedirme permiso a mí. Entonces esta comunidad estaba realmente preocupada, y si no los demando. Entonces vinieron asustados, y en realidad, claro, ahí en mi apreciación hubo un desacierto en conceder una marca con ese nombre, es decir, no se podía desde la lógica de la legalidad. Pero claro, vienen, ¿y qué hubiese pasado si hubiese sido por parte de una comunidad y después esa comunidad tiene algún problema con otra comunidad? Es decir, no es fácil, y menos cuando se trata de derechos de exclusión vinculados con contenido, con representaciones, con expresiones que son ancestrales, o con conocimientos tradicionales que son ancestrales, ¿no? Entonces, cuidado con eso. En principio, si se puede, tendría que hacerlo la comunidad. Hay que tener cuidado con a qué se entiende por comunidad y quién va a registrarlo, y si están todos de acuerdo. Es un poco complicado. Probablemente lo que podrían hacer es, ojo, pero digo, pero muy probablemente, digamos, tratando de dar una salida, siempre abogada, digamos, buscando alguna posibilidad, es que miren en las comunidades y que vaya el representante máximo de esa comunidad junto con las otras, y que lo registren a nombre de varios, ¿no? Pero así todo sigue quedando a nombre de una persona natural. La otra es que constituyan una asociación, que la comunidad se encargue de tener algún tipo de personería jurídica. Eso es finalmente, que los represente a todos. Gracias. Hay una pregunta interesante que dice, en una negociación de una película para ser presentada en una plataforma de streaming, ¿qué tipo de convenio se estila hacer? Digamos, con Netflix, ¿qué tipo de convenio haces para que ellos puedan pasar tu película? Bueno, no, es un contrato de licencia, es un contrato de licencia en el que regularmente la plataforma va a hacer, así como cuando ustedes hacen sus acuerdos con Facebook, con Instagram, que
que es muy, bueno, pues muy simpático. Por favor, léanlos, eso les va a dar una idea de más o menos qué es lo que pasa. Y por cierto, hay que tener cuidado con los contenidos que se ponen en esas plataformas, hay que ver lo que dice ese acuerdo, ese contrato que hay con esta plataforma para efectos de poner los contenidos de nosotros ahí, qué derechos les damos a ellos respecto de los contenidos. En el caso de Netflix en particular, son licencias de uso sobre una obra, en este caso, tienen una obra cinematográfica y tendrán que hacer esa licencia. Es importante también tener en cuenta lo siguiente: en las obras cinematográficas y en las obras fílmicas, dependiendo cómo se haga, regularmente se entiende que el productor es el que va a tener la voz cantante en eso, el productor. Sin embargo, para que ese productor tenga la voz cantante en eso, es muy importante que quienes aporten contenido en esta obra final, porque cuando uno hace una película tiene actuaciones, tiene música, tiene fotos, tiene un montón de elementos de las industrias culturales que están ahí funcionando para sacar otro objeto protegido por el derecho de autor. Todos son protegidos por el derecho de autor y el último también, ¿ya? Entonces, quien vaya a negociar debe tener total claridad que debe tener el derecho para poder negociar sobre ese objeto en su conjunto, para que después no venga uno de los que han aportado a la construcción de esta película y demande el hecho de que, por ejemplo, no está recibiendo regalías porque la película está en Netflix. Y entonces yo puse la música, mi música está apareciendo ahí en la película, pero no me están pagando. Entonces hay que tener cuidado con eso porque va a depender mucho de la legislación de cada país, cómo se manejan este tipo de relaciones, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, Deyanira. Como ves, tu charla ha motivado una serie de preguntas y inquietudes. Yo creo que es muy complejo porque me parece que en una hora has resumido lo que en la Escuela de Derecho se estudia por años y es realmente un placer escucharte. Yo quiero agradecer invitar a todos los que nos escuchan a participar en la rueda de negocios de industrias creativas y TIC. Nosotros hemos abierto la posibilidad para encuentros en networking y ahí esto contestando una de las preguntas que nos hacía, ¿no? De que Jesús, ya no le recuerdo el apellido, pero ponía, vamos a poder los que participamos en esta reunión intercambiar criterios, vamos a poder hacer networking. La rueda de negocios es una oportunidad para ellos, los invitamos a registrarse. Se van a dar cuenta que una de las preguntas es, usted tiene que registrar su producto. Bueno, luego de esta charla ilustrativa en la que Deyanira nos decía que tenemos que guardarnos, que tenemos que cuidar qué productos vamos a poner, pues que sepan que va a haber mayor flexibilidad en esta descripción de productos para permitir un intercambio más rico entre creadores, entre diseñadores. Si ustedes tienen algunas dudas, pueden consultar directamente con quienes están detrás de cámaras en la organización de la rueda, que están a su servicio. Nosotros estamos a su servicio para que puedan inscribirse en el mayor número. Así es que muchísimas gracias nuevamente, Deyanira. Un verdadero placer haber compartido contigo. Recuerdo años en los que negociábamos juntas en Ginebra y siempre será un honor contar contigo aquí desde la LADI. Un gran saludo y gracias a la comunidad andina, gracias a la Secretaría que tuvo la generosidad de aceptar que nos puedas compartir tus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica Laladi, y desde la Secretaría General pues quedamos siempre a su disposición y gracias a todos ustedes por su paciencia y por sus preguntas, por su interés.
Hasta la próxima. Gracias. No se olviden registrarse para la próxima reunión, para en la siguiente sesión de nuestros encuentros creativos. Vamos a tener el 10 de agosto, el 10 o 11, el 11 de... Aquí tengo el 10 de agosto, la conferencia magistral de la canción al producto. El expositor va a ser Gonzalo Moreira. Además, una primicia, va a estar él en la sede de la LADI, entonces va a ser todo un acontecimiento que les invitamos a que se registren. Muchísimas gracias nuevamente. Deyanira, seguimos en contacto y a ustedes gracias por sus preguntas. Adiós.